geólogos egresados tal vez, o tal vez ya profesionales. Entonces este es como se puede decir un refrescar de la memoria, ¿sí? Y cómo aplicarlo. El otro módulo va a ser la dirección de buzamiento y buzamiento en testigos de perforación, que eso se suele hacer para hacer modelos netamente estructurales, ¿sí? En mina, y también en parte de lo que es geomecánica en túneles, ¿sí? Cuando nosotros realizamos antes de realizar una perforación diamantina, lo ideal como geólogos debemos de conocer dónde vamos a perforar, qué formaciones geológicas tener, qué formaciones geológicas vamos a ubicar en la zona. Cosa que cuando se está haciendo las perforaciones ya vamos a tener idea de qué formación, de qué roca estamos hablando, qué tipos de materiales vamos a encontrar. Pueden ser calizas, pueden ser andesitas, ¿no? Y vamos a correlacionar con la geología regional. A veces no suele coincidir, ¿sí? Por eso es que nosotros le llamamos la geología local. Y cuando hacemos estas perforaciones diamantinas, confirmamos si realmente es la formación o no. A veces la formación que supuestamente está en el punto no corresponde y está próximo, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Que suele ocurrir. Ahora, en la inspección geológica antes de la perforación, lo que tenemos que tener en cuenta, lo que les hablaba hace un momento, la geología local, conocer la morfología del terreno, cómo se encuentra morfológicamente el terreno. ¿Tenemos accesos apropiados para ubicar las perforaciones? Si no los tenemos, tenemos que hacer una planificación. ¿En cuánto tiempo vamos a poder perforar? Si realmente vamos a hacer una plataforma adecuada o no. O sea, todo ello es lo que debemos de tomar en cuenta, ¿sí? Esta es más o menos una campaña de perforaciones diamantinas. Todos los puntos rojos que ustedes ven, vienen a ser todas las perforaciones que hemos realizado. Esto fue para una presa de relave en Pahuaypite, en la zona esta de Cerro Lindo, que participé en esta obra, ¿no? Y las perforaciones diamantinas, saberlas ubicar, específicamente dónde deben estar ubicadas. Las perforaciones no solamente se ubican donde querramos nosotros, tenemos que saber dónde van a ir las estructuras principales y qué es lo que se van a hacer. Por ejemplo, acá va a ir un dique. Entonces, ¿qué necesitamos? Perforaciones, ¿para qué? Para la fundación. Aquí tenemos otro dique, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que ver cómo se encuentra, dónde se va a apoyar el dique, si es una roca buena, no es una roca buena, si se le va a hacer inyección, cómo va a ser la roca, si se encuentra muy fracturada, ¿no? O sea, hay que ya estar pensando en todo ello, ¿sí? Ese es el momento de la inspección antes de las perforaciones. También tener en cuenta la roca alrededor al contorno, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una roca intrusiva, ya estamos a los alrededores, estamos viendo que hemos encontrado roca intrusiva. Entonces, dentro de la perforación, de seguro que vamos a encontrar. Entonces, eso es como comprobar, hacer una inspección antes de la perforación. A veces, por el apuro, he visto yo en otras compañías, que solamente van y perforan, pero no sabían qué formación era, no sabían qué roca era, o sea, ni para hacer el logueo, y ahí a veces suele haber errores, ¿no? Otra de las inspecciones que se suele hacer, y es algo importantísimo, es la parte estructural. En superficie, identificar si hay fallas, no hay fallas, si hay discontinuidades y qué discontinuidades hay. Se suele hacer una estación geomecánica para ver cuáles son las familias principales, para confirmar si esas familias principales las vas a encontrar en las perforaciones. Ese es con ese objetivo, ¿sí? Los criterios que debemos de tomar durante la perforación. Generalmente cuando ya estamos perforando los criterios, verificar que la máquina de perforación cumpla para realizar los ensayos geotécnicos. A veces te dice el perforista, sí, mi máquina está completa, sí hace el ensayo Luyon, Lefranc, SPT, LPT,
y al momento de que llegó al campo, no cumple con los requisitos. A veces les falta un barómetro, les falta un orómetro, les falta una de esas piezas importantes para realizar el ensayo. ¿Y eso qué nos genera? Un retraso. Entonces, ¿qué debe hacer el ingeniero geólogo? Y ya, vamos a perforar. ¿Cuántas perforaciones? Ya, necesito una máquina de tanta resistencia, entonces tengo que ir a verificar en campo, o sea, antes de ir a campo, verificar las condiciones de la máquina, ¿no? Si voy a hacer un traslado de punto a punto, ¿qué es lo que necesito? ¿Una máquina de esquí o una máquina que tenga que se traslade fácilmente? Para ahorrar tiempo necesitamos pues una máquina que se traslade, ¿no? Fácilmente, sin necesidad de que lleves un camión, simplemente ruede. Porque si le pones un esquí, vas a necesitar más gente, vas a necesitar movimiento de personal y te va a generar un cierto retraso. Entonces, es importantísimo que tienen que saber cuántos puntos, dónde y a qué distancias para saber elegir la máquina y ver qué tipos de ensayos vamos a realizar. Otro, es importante en el momento de obtener los tubos, ¿no? Los tubos muestreadores. A veces, cuando están haciendo la perforación, ¿no? Perforan, extraen la muestra, a veces golpean tan fuerte los técnicos que generan las fracturas al momento de tenderla aquí, la muestra, generan fracturas mecánicas. Y esas fracturas mecánicas a veces, cuando no las saben identificar al momento de loguear, la consideran como si fuera una discontinuidad. Entonces, eso también tenemos que evitar, un golpe muy brusco para que no genere fracturas mecánicas, ¿sí? También es algo muy importante que durante la perforación, ustedes cuando se estén perforando, es bueno que el geólogo esté ahí en campo. Nosotros, por ejemplo, aquí es un trabajo que hemos realizado en hilo, por hilo, y estábamos realizando la perforación y no estábamos constantes. ¿Por qué? Porque nos dan indicios al momento de perforar. Ustedes bien saben, ingresa el agua refrigera la broca, pero cuando hay retorno, es que por debajo vamos a encontrar una roca, pero cuando no hay retorno, es de que todavía el paquete o el estrato viene a ser permeable, entonces el agua está filtrando, está disperso. Entonces, eso te da una idea de que todavía no llegaste al macizo rocoso, que el material es permeable, ya tienes un criterio. Entonces, todo eso te va a servir para hacer un buen logueo. ¿Okay? Otro criterio importante es, en algunos casos se usa aditivos y en otros no. Por ejemplo, en todo lo que es geotecnia, no usamos nada de aditivos. Me refiero a los aditivos para sostener a un pozo de perforación, a un sondaje. A veces se suele usar bentonita, pero generalmente esa bentonita la usan para perforaciones dentro de mina, interior mina, porque el objetivo es recuperarlo todo, ¿no? Todo tal cual. En cambio, nosotros en geotecnia no usamos aditivos. ¿Por qué? Porque necesitamos determinar la permeabilidad, necesitamos ver cómo están las condiciones de la roca, así, tal cual, natural, ¿no? Sin ninguna alteración. Si está fracturado o no está fracturada y todo ello, ¿sí? También hay que tener en cuenta el punto de vista de impacto ambiental. Hoy ya se está tomando con mucho más, se puede decir, seriedad el impacto ambiental que puede causar una máquina. Siempre estar en constante comunicación con el perforista, con el personal, hacerles consciente de que no deben derramar nada que corresponda a lo que son grasas, combustible, porque indirectamente estamos alterando el suelo. Entonces, para eso hay que hacerles entrar en conciencia para no impactar, pues, ¿no? Porque en mina, cuando se suele hacer trabajos en mina, en perforaciones diamantinas, cuando hay ese tipo de derrames o basta que una mancha generan un problema, un levantamiento, una observación. Y esa observación no solamente es como al grupo de personas, sino a la empresa. Entonces, eso también tenemos que ser conscientes, ¿no? De concientizar al personal, concientizar al perforista y al todo el equipo para trabajar todo ok, ¿no? Y trabajar con los implementos de seguridad adecuados, los guantes, ¿sí?
Eso, y siempre dar las charlas de 5 minutos. Si son 5 o 6 personas, igual, darles las charlas, no dejar de lado, ¿no? Y dar cada día una charla distinta, no repetir como un lorito todos los días lo mismo. Siempre es bueno variar. Ya. Ahora, lo que es el logueo geotécnico, netamente ahorita les voy a explicar un ejemplo. Cuando nosotros realizamos los logueos, ¿cómo realizamos los logueos geotécnicos? Generalmente, para lo que es trabajos en geotecnia, nosotros tomamos en cuenta desde el inicio, bueno, todo lo que son materiales cuaternarios, que vendrían a ser los suelos, para ver cómo está el material. Y cuando estamos nosotros haciendo o trabajos de perforación en suelo, solemos hacer ensayos de SPT, pero no en todos los suelos. Hay suelos que tienen grava, por ejemplo, un GM, no se puede hacer un ensayo de SPT. Entonces los ensayos tenemos que estar ahí mirando dónde y a qué profundidad podemos realizar los ensayos. Generalmente, por norma, se puede hacer las perforaciones cada 2 metros. O sea, los ensayos de SPT cada 2 metros. ¿Ya? Siempre y cuando tengamos un suelo cohesivo o un suelo arenoso. Pero cuando tenemos un suelo gravoso, por más que te diga la norma, hazte ensayos cada 2 metros, no los vas a poder hacer, porque vas a tener un rechazo y no vas a poder obtener muestra. Entonces, eso también es un criterio del ingeniero geólogo que tiene que conocer dónde y cuándo aplicar el SPT. Ahora, también nos suelen solicitar ensayos de permeabilidad. Igual, el Lujon, el Lefranc, también saber usar dónde y a qué profundidad. Generalmente, esto depende de la obra que se va a realizar. En perforaciones, en presas de relieve, necesitamos las permeabilidades. Ponte que para un puente no vas a necesitar ensayos de permeabilidades, porque lo que necesitas es los parámetros geotécnicos. Necesitamos la cohesión-fricción y para eso lo podemos determinar con los ensayos de SPT. ¿Sí? También eso es un criterio que debemos de tener en cuenta y saber dónde aplicarlos. Y lo principal, saber dónde está el contacto con la roca. A veces hay casos, no los he visto yo, pero con otros colegas sí han tenido, han encontrado bolones de 4 o 5 metros, creyendo ya encontrar a la roca, y luego perforaron un poco más y encontraron suelo, ¿sí? Y ese fue uno de los, cuando hicieron el ensayo, pensaban ya obtener la muestra del bolón, pero felizmente que lograron perforar un poco más, y pues confirmaron de que era un bolón, no era el macizo rocoso. Entonces eso también hay que tener en cuenta. Saber diferenciar cuándo es una bolonería, cuándo es realmente un macizo rocoso. Por eso es que es importantísimo la inspección alrededor de la zona antes de la perforación diamantina, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos el contacto, más o menos, esta es parte como bolonería, si se dan cuenta, parte de bolonería, y el contacto estaría más o menos entre 6, casi digamos los 7 metros, por acá, ¿no? Y ahí viene esta la roca, y aquí se encuentra la roca fracturada, ¿no? Y aquí es lo que les decía, cuando es una fractura mecánica, cuando es una fractura natural. Esta es una natural, en cambio esta es una mecánica, si ustedes observan. Cuando han obtenido la muestra, al golpear, se fracturó. Entonces ya generó un problema ahí. Más que todo, más que problema, generó ya una alteración en esta zona, ¿no? Cuando vas a hallar el RQD, pregunta para ustedes, ¿toman el RQD hasta este punto o lo consideran todo ello? A ver si me responden ahí internamente por el chat y vamos dando respuestas. Sí, creo que hasta en medio sería. No creo que todo, porque hay una fractura ahí en el medio. Sí. No, aquí si fuera, esta es una fractura producida por la fractura mecánica, no la tomas en cuenta. Consideras todo. Consideras, y acá también por el chat me responden, ¿no? Consideran todo. No se considera Edison nos menciona que no se considera las fracturas por operación. Mecánica. Rodrigo, todo nos dice. Muy bien, muchachos. Eso es lo que tienen que tener en cuenta, ¿no? Saber identificar. Por ejemplo, acá, si se dan cuenta en esta zona,
tenemos óxido, aquí tenemos óxido y esto es óxido. Aquí, ¿qué hacen? Toman una muestra para el RQD, toman a este primer testigo o consideran todo. Ahí me ayudas, Bill. ¿Quiénes responden? ¿Qué dicen? En el chat, por favor. Al primer testigo nos dice William. Primer testigo. O sea, solamente hasta el contacto. Sí, no, sí, hasta ahí nomás. ¿No nos podría repetir la pregunta? Les preguntaba, cuando ustedes están perforando, encuentran óxidos y ven que la roca está muy fracturada y sigue con óxidos, ¿cómo lo consideran? ¿Toman la muestra, la medida para el RQD hasta donde está la discontinuidad natural o miden todo? Hasta el contacto nos mencionan por el chat. Hasta el contacto del óxido natural, hasta la discontinuidad. Natural, está muy bien. Ese criterio quiero que tengan para todos. Eso es lo que se debe considerar. A veces también cometen el error de tomarlo todo. ¿Y por qué no? ¿Por qué les digo que no se debe tomar? Porque aquí ya hay presencias de óxidos y esas son fisuras o son discontinuidades que a veces no las tomamos en cuenta, pero ya están rellenadas por el óxido. Entonces esas no se consideran y solamente se toman en cuenta esta de acá, ¿ok? O sea, eso es lo importantísimo, que debemos de identificar ya en el logueo de la perforación en campo, ¿sí? Ahora, algo importante que también es saber la resistencia de la roca, ¿no? A veces nosotros no tenemos el martillo Smith, pero sí tenemos el martillo geólogo. Entonces, con el golpe del martillo, pues vamos identificando cómo va encontrándose la roca, ¿no? Si está dura, no está dura, está blanda, muy blanda, y también por la misma litología y composición de cada una de las rocas. Entonces, es algo importante que debemos de tomar en cuenta para determinar el RMR, o sea, va a formar parte de la determinación del RMR. ¿Sí? Aquí está el ejemplo que les estaba haciendo ya. Aquí nosotros tenemos una perforación que aquí se ha perforado 1,50 m. De los 1,50 m se considera la longitud perforada, ¿ok? Para hallar el RQD. Y todas las muestras mayores de 10 centímetros son las que se tienden a sumar, se multiplican por 100 y eso vendría a ser nuestro RQD. Esa es una fórmula que debe estar ahí ya para siempre en su mente, ¿ok? Es lo que tenemos que ahora, saber cuándo considerar las discontinuidades naturales, cuándo no. Por ejemplo, lo que les estaba diciendo en su momento, ¿no? Por ejemplo, todo este tramo puede estar aquí el óxido, pero solamente tomamos estos 2 puntos, ¿no? O acá puede estar la roca tan fracturada de un lado, pero este lado es el que representa. ¿Por qué? Porque esta está la parte de la discontinuidad. Entonces los consideras, ¿no? Pero en este sector, pues no, está muy fracturado, muy maltratado, no lo consideras. Entonces, solamente sumamos todos los mayores a 10 centímetros, ¿ok? Listo. Ahora vamos a pasar a determinar los parámetros para calcular el RMR. Nosotros cuando calculamos el RMR, tenemos ya al inicio, ya les habían dicho, la resistencia de la roca, lo puedes determinar con el golpe del martillo o con martillo Smith o también con ensayos de laboratorio. Generalmente, para nosotros lo que nos respalda es mejor un ensayo de laboratorio, carga puntual o compresión uniaxial, ¿sí? Y lo que es el RQD, lo que acabamos de mencionar, también calcularlo, pues, ¿no? El espaciamiento, tomar en cuenta cuán espaciado está. Generalmente eso vas a tomar en cuenta pues en tus discontinuidades naturales, ¿no? La persistencia, cuán persistente está la separación, la rugosidad del relleno, si está rellena con óxido o con calcita, es duro, no es duro. Todos esos criterios se va tomando en cuenta. La meteorización, si la roca está meteorizada, está fresca, cómo se encuentra. Generalmente, si es que encontramos aguas subterráneas, en eso también lo vamos a identificar dentro del proceso de la perforación, ¿no? Si hay retorno de agua, a veces tiende a cambiar de agua, estaba, digamos, de un color medio verdoso, medio blanquecino y de un momento a otro cambia, se convierte en cristalina, que ese es un contacto entre el suelo, mejor dicho, entre el agua natural, ahí es un agua subterránea
un agua subterránea, que se suele ver de esa forma, ¿no? Cambia de color bruscamente y tener en cuenta qué profundidad está. Luego, determinar pues el RMR 89, ya haciéndole todas estas sumatorias que nosotros tenemos, ¿no? El valor del 1, el 2, el 3, y eso determinamos el RMR. Y aquí le damos un ajuste por la discontinuidad, puede ser con fines de cimentación, con fines de estabilidad de taludes, entonces esos valores se les disminuye y aquí sale un RMR total. Eso de hecho que si esto es un refresh, yo sé que todos lo saben, así que solamente es aplicarlo. Ahora nosotros, lo que les acabo de mencionar es lo que nosotros aplicamos en las perforaciones diamantinas, pero por tramos, ¿sí? Por tramos. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo que hemos aplicado determinar el RMR de 720 a 17 metros, ¿sí? Ahí es donde tomamos en cuenta qué resistencia tiene, que hemos sacado su muestra para llevarlo al laboratorio, qué RQD, el espaciamiento de ese tramo, su persistencia, ¿no? Todo ello vamos poniendo y lo vamos calificando y aquí tenemos el valor que tenemos valor 71, ajustamos y tenemos una roca tipo 2, ¿sí? Entonces, de esa misma forma es la que se va haciendo, pero por tramos, ¿ok? No es de todo, por tramos, digamos el 7 al... Ahora, ¿por qué decimos por tramos? Es de acuerdo a cómo se comporta la roca. En un tramo puedes encontrar una roca muy buena y en otro tramo puedes encontrar una roca muy fracturada. Entonces, mejor sectorizarlos por tramos. Una perforación de 50 metros la puedes fraccionar, ¿no? Puedes encontrar la roca o puedes encontrar el suelo hasta los 8 metros, ya, suelo, cuaternario. Entonces, desde los 8 metros hasta los 16, los selecciono, un sector, y de los 16 hasta los 30, así, lo vamos fraccionando, para después ver cómo está comportándose el RMR, ¿sí? Este es de igual forma. Aquí hemos otro que hemos hecho de 13.70 a 41.27. ¿Sí? Igualito hemos realizado el mismo criterio, muestra del ensayo, de la carga puntual o compresión uniaxial, su RQD y cada uno de los valores que hemos mencionado. También se califica como una roca tipo 2. Y miren acá, este caso, del 41.27 al 42.95. Aquí ha sido menor. ¿Qué quiere decir? Que la roca se encuentra fracturada. ¿Qué nos puede dar un indicio? Puede que esté por esa zona una falla, o puede que haya algunas discontinuidades principales o que haya habido un contacto litológico. Entonces, todo eso puede influir y hace que su calificación tienda a variar, ¿sí? Eso es el criterio que deben manejar para hacer un buen logueo geológico, geotécnico, para aplicando el RQD y el RMR. Cuando hacen la descripción, es la que tienen que colocar, pues, ¿no? O sea, un ejemplo, material cuaternario que se encuentra clasificado granulométricamente como, ponte, una arena limosa. Eso es lo que se suele colocar en cuaternarios. En roca se pone granio de orita, del grupo tal, se encuentra, ponte, aquí en este caso de los 10 metros con 40, los 12 metros tantos, y se encuentra en contacto, la roca se puede encontrar fracturada, meteorizada, ¿no? Entonces, todas esas características que nosotros vamos identificando, calificando a la roca, es la que se va describiendo acá. Ahora, si tenemos un buen paquete de la graniodiorita, que por ejemplo acá, tenemos hasta los 29 metros, y aquí continúa 30, y aquí recién entra a los 43. No voy a poner pues, tramo por tramo, porque sí hay casos que veo así, que he visto, y que no es apropiado, y ya se los voy indicando a ustedes. No es apropiado hacer tramo por corrida, o sea, cada metro 50 una descripción, no. Eso se hace por contacto litológico, pero si es que en caso extraordinario que hayas encontrado una bolonería, mencionas, aquí hemos encontrado una bolonería, tales características, o aquí hemos encontrado una roca muy fracturada, pero aquí de seguro que hemos encontrado una zona muy fracturada, por eso, mire, el porcentaje de recuperación del RQD está bajo. ¿Qué quiere decir? Ahí ponemos nuestras características, nuestras observaciones.
¿ok? Es algo muy importante. Generalmente manéjenlo por contactos, por litología, por lo que resalte de la perforación diamantina, ¿ok? Listo. Ahora, este es otro tipo de logueo. Esto lo hemos hecho con otro fin. Lo que les he mostrado anteriormente ha sido de una presa de relave. Antes que me pase. Antes de que me olvide. En estas presas de relave generalmente les mencioné que debemos de tomar en cuenta los ensayos de permeabilidad. Tenemos que poner a qué profundidad se han realizado los ensayos de permeabilidad, cómo se encuentra, colocar a esa profundidad, cuánto, cómo se encuentra y poner el valor, ¿sí? Y aquí también colocar dónde se ha tomado la muestra, cómo se encuentra la muestra, todas esas características, registrarlas, porque eso es cuanto mayor información pongamos, podemos dar una mejor interpretación y el ingeniero que venga a hacer el diseño del, póngase para inyecciones de concreto, va a saber a cuánto de permeabilidad se encuentra, qué profundidad y qué tipo de densidad debe tener el concreto. No, eso es un dato muy importante que nos ayuda, que apoyamos, ¿no? Para que puedan recomendar una buena densidad para hacer inyecciones de cemento que se suele hacer en empresas de relave, cuando la roca se encuentra muy, muy, muy fracturada. ¿Eso con qué fin? Para que no haya filtraciones, pues, que no haya filtraciones al pie de un dique, que a veces, ahora, bueno, sí he visto que hay, porque a veces no lo aplicaban, son presas antiguas que no han aplicado, pero hoy por hoy se aplica con mayor frecuencia. Ok, pasamos a este punto. Uy, creo que se me va mi batería. Uy, sí. ¿Qué pasa? Un momentito. Voy a enchufar. Sí, normal. No, que se va a apagar sino la máquina solita. Ya está. Ok. Listo. Ya. Ok, estamos acá. Aquí. Okay. Listo. Este es otro tipo de logueo que aplicamos para, generalmente para ver las canteras. Nosotros como geólogos tenemos que saber con qué fin se hace la perforación, como les dije al inicio. Unos con fines de cimentación, con fines de estabilidad, con fines de perforar en túneles. En este caso fue para una cantera. ¿Por qué? Porque tenían que tener bloques de roca mayores a 1,50 m. Entonces, para eso nos dijeron, vamos a hacer perforaciones y queremos garantizar al cliente que vamos a tener estos tamaños de bloques. Entonces, para eso sí que hicimos perforaciones y vimos qué tamaños de bloques de roca teníamos que determinar, ¿no? Pero entonces era muy importante hacer el logueo, hacer la descripción. En este caso fue una roca caliza, los porcentajes de recuperación, ver qué tamaños encontramos. Ahí es donde se toma en cuenta la dureza, el índice de meteorización, el grado de fracturamiento, ¿sí? ¿Qué grado de fracturamiento? ¿Cómo se encuentra? Eso es lo que hay que tener en cuenta para canteras. Ahora, este es otro punto que es muy importante, que lo están aplicando hoy por hoy en los modelamientos de perforaciones diamantinas en minería, que ya le están dando la debida importancia, porque antes simplemente perforaban, pero con la finalidad de obtener solamente el mineral y extraer el mineral y saber cuánto iban a tener. Pero se olvidaban de la parte estructural, se olvidaban de la parte de la calidad de la roca, que cuando tenían que hacer sus planes de cierre de mina, tenían ahí cantidad de cajas, pero no sabían qué resistencia, qué parámetros tenía la roca, desde el punto de vista geotécnico. Entonces, se tenían que volver a hacer perforaciones para hacer ello. Entonces, ahora ya cambiaron, se puede decir ya de opciones, y ahora están aplicando, como se dice, 2 en 1, para minería y también para lo que es el punto de vista de geotecnia, ¿sí? Este es un ejemplo de cómo se hacen las mediciones de las discontinuidades en una perforación diamantina. Este es parte de un equipo que tiendes a poner en el sentido de la orientación de la perforación y vas haciendo las mediciones.
¿sí? Esta es otra forma, ¿no? Esta es otra que, bueno, ahora, hoy por hoy, ya también hay equipos que nos brindan, nos apoyan a medir las discontinuidades, ¿no? Tú pones tu testigo y con este ángulo vas midiendo qué dirección tienen, cómo están, ya pues ese dato también te brinda. O también puede ser con el Protactor, ¿no? Que es otro que nos ayuda. Aquí tenemos una medición con el Protactor, pero siempre y cuando tengas una perforación orientada, ¿sí? Tomas en cuenta eso. Aquí hay otro equipo que también colocas el testigo en qué sentido se ha perforado, y con esto te ayudas para medir qué ángulo tiene, ¿sí? Esta es otra, ¿no? Esta es otra forma que tenemos para hacer las mediciones beta, ¿no? Para las mediciones de las discontinuidades, qué polo se encuentra, en qué sentido está, pero tengan en cuenta que estas son perforaciones orientadas, ¿sí? O sea, con una inclinación del ángulo de inclinación, tomando en cuenta ello es que se va haciendo las medidas de cada una de ellas. Bueno, mis estimados, esto es lo que les puedo transmitir con respecto a este tema de perforaciones diamantinas aplicados a lo que es geotecnia. Si tuvieran algunas preguntas, gustosa de escucharlas, absolverlas, podemos iniciarlas. El debate. No sé si los asistentes nomás pueden dejar sus consultas en el chat o también activar su micro. Acá tenemos una consulta. Voy a dar el pase a Rodrigo eh, Barbosa Domínguez. Le va a hacer alcance una consulta. Rodrigo. Sí, adelante. Bueno, buenas tardes. Felicitarle por la magnífica exposición. Estuvo bien claro. Gracias. Tengo dos consultas. La primera sería el grado de desviación de los taladros que se realizan, cómo es que se maneja. Y la segunda, ¿qué tipo de RMR es el adecuado para este tipo de estudios? Ya. Cuando tú me hablas de orientación de la perforación, ¿te refieres el ángulo de inclinación de la perforación? ¿A eso te refieres? No, a la desviación, claro, de la inclinación también, pues, por ser taladros largos, siempre va a haber una desviación, un grado de desviación. Ya. Mira, generalmente eso suele ocurrir en perforaciones para túneles, casi horizontales. En las verticales, no. De las que yo he podido ver, en las perforaciones verticales no hemos tenido ese problema. En las horizontales, en túneles, sí, ligeramente. Pero para evitar eso, ese cambio que se puede decir de orientación, es el que se recomienda perforar con perforaciones orientadas. Por eso que hoy por hoy, para hacer las perforaciones en túneles, se recomienda perforaciones orientadas a consecuencia de ello, ¿sí? Ahora, el RMR, me estabas hablando del RMR, ¿cierto? Sí, ¿qué RMR sería el adecuado para este tipo de estudios? Mira, los RMRs que nosotros, así como nosotros calculamos el RMR en superficie, ¿no? Generalmente, aquí, a ver, les voy a pasar el cuadrito. Generalmente, para unas perforaciones con fines de presas de relave, debemos de tener RMRs entre 2 y tipo 3. ¿Por qué? Con la finalidad de no hacer inyecciones. Si tendríamos un RMR tipo 4 o una clase tipo 4, ya estaríamos pues obligados a usar las inyecciones que les comentaba, inyecciones de cemento, ¿no? Pero lo apropiado en valores del RMR 66, 50, de ahí para arriba, lo ideal, ¿no? Pero a veces nosotros no podemos predecir ello porque el terreno es tan cambiante, ¿no? O sea, eso va a depender mucho de la ubicación de cada obra que se vaya a realizar. Disculpe, creo que no me entendió bien la pregunta. Me refería al RMR 89, el básico, al 14 o al RMRM. El básico, o sea, no te entiendo, o sea.
Lo que yo he podido observar cuando he estado estudiando es que he encontrado 4 tipos de RMR. El 89, el básico, el 2014 y el MRM. Generalmente con el que aplicamos es el RMR 89, que es el que se puede decir que es el básico, el natural. Cuando tú aplicas el ajuste, de acuerdo al tipo de obra, ese vendría a ser el RMR ajustado. Ponte, que puede ser para una cimentación, generalmente le pones menos 25 al RMR básico. Y si fuera uno para estabilidad de taludes, se le pone 5. Y ese va a ser su valor, que se le da su castigo, se puede decir, ¿no? Y ese sería el nuevo RMR con el que tú calificarías. Ahora, ¿con cuál vas a calificar? ¿Qué tipo de clase? ¿Qué tipo de roca es? Con el ajustado. Muchas gracias. Ok. Gracias, Rodrigo, por tu consulta. Tenemos acá una consulta de Raúl Alex. Una consulta. Ya. ¿Pero? ¿Puedo preguntar? Sí, adelante, Ronnie, adelante. Buenos días, ingeniero. Gracias por la presentación. Mi consulta es, cuando se saca el RQD, por ejemplo, en zonas de falla, ¿no? Hay zonas de falla de 3 metros, 5 metros, pero se encuentra tramitos que tienen iniciación de yeso, de pilitas, cartopilitas minerales, y la roca ahí esto es compactada, ¿no? O sea, ¿ahí se debe medir el RQD o se debe descartar? Ahora esa es una, ¿no? La segunda sería, también encontramos zonas donde se perforan, zonas de brecha, ¿no? Y esta matriz de esta brecha es yeso, a veces mineralización también. ¿Cómo miro ahí el RQD? ¿Lo considero o lo descarto? Muchas gracias por su tiempo. Ya. Primero empecemos por la primera pregunta, que me estás diciendo de que tienen como relleno el yeso, ¿cierto? Tienen un relleno blando, ¿cierto? Sí, ingeniero, o sea, son fallas y a veces hay tramitos dentro de la falla que se ha mineralizado, ¿no? Y entra el yeso, a veces entra mineral como pirita, cartopirita, y ya esa falla está dura, ¿no? O sea, ya no está suelta. Entonces, Ya. ¿cómo mido y el RQD? Pero tus testigos, ¿de qué tamaño son? HQ. No, tus testigos, o sea, me refiero a las dimensiones de tus testigos. Son más de 10, más de 10. Más de 10, mira, a ver la imagen que pongo, me refiero a este tamaño. ¿Qué tamaño tiene el testigo? Ponte que la falla esté ¿Qué acá. se ha medido para el RQD? Claro, Ya. ponte que la falla esté por acá, la que tú me dices, que está muy fracturada, pero está rellenada por yeso, que es lo que te he entendido, ¿no? Y eso ya terminé, ¿no? Ya, ok. Pero mi pregunta es, aquí, ¿qué tamaño tienes tus testigos en estos, antes de tu zona de falla? Ya, sí, generalmente es roca, puede ser diorita, ¿no? Que está bien. ¿Pero de cuánto de bien, tamaño? ¿Qué tamaño tiene estos testigos? el tramo que se ha medido son más de 10. O sea, depende, no es de fracturas naturales. Pero cuando saca una falla. Mira, lo que tú tienes que hacer, generalmente, si tú ponte que hayas perforado un tramo de 1,50 m, del 1,50 m hayas ubicado la falla, ¿estás seguro que realmente es falla? Tú la reportas que es una falla, pero a esa falla, si tienes tus testigos mayores de 10, toma su RQD. Pero si es una falla que no puedes medir nada, simple y llanamente ya le pones que es una falla, se identifica como falla y no lo consideras como un RQD. Las que sí vas a tomar en cuenta sus RQD son las rocas que se encuentran antes de la falla y después de la falla. Eso es lo que puedes hacer. La otra pregunta. Y en el caso de que en las brechas, a veces encontramos brechas y son brechas grandes, ¿no? Y hay veces que la matriz es yeso, anhidrita, ¿no? Y a veces mineral, ¿no? Calcopirita, pirita. Ahí también la considero como una roca. Claro, tú mencionas de que es una brecha, lo que tú acabas de mencionar. Indicas, es una brecha muy fracturada, que se encuentra con tales características, nada más. Y ahora que le quieres poner un RQD, si queremos ponerle ya te piden que les des un RQD, ponle el RQD más bajo, 10.
Listo. Ah, ya. Ok, genial, gracias, consejero. Ok. Tenemos una consulta de Saúl Alex Galindo Salas. Ante todo, no, gracias por su presentación. La consulta es, Gracias. ¿cómo identificar que hubo manipulación de testigo? Ejemplo, en el caso de que los ayudantes de la perforación podrían alargar el tramo chancando el testigo, afirmando que el tramo está muy fracturado, cuando la realidad podría ser que el testigo originalmente sea compacto. Ujú. Para eso es de que el ingeniero geólogo tiene que estar en campo, tiene que ver cómo está la perforación. Ahora, ¿cómo identificar? Tú te vas a la perforación y mides realmente qué profundidad tienen. Te pueden decir, oye, sí, ingeniero, hemos hecho 1,50 m, ponte, ¿cuánto han perforado? Te pueden decir, hemos perforado 30 metros. Ok, tú te vas a la perforación, mides con tu sonda eléctrica si realmente tienes los 30 metros. Si tienes menos, si en caja tienes 30 metros y en tu perforación tienes 25, pues ahí ya te han alterado el material. Ahí te vas a dar cuenta. Muchas gracias, ingeniera. Acá Ok. tenemos otra consulta de Hans Castillo Cristóbal. Buenos días. Si ¿Qué sería tal? tan amable de recomendarnos unas bibliografías sobre el logueo geomecánico y los parámetros que nos mostró. Mira, un buen libro que les puedo recomendar es de López, Juárez López, es un mexicano de perforaciones diamantinas de López, ahorita no recuerdo bien su nombre, pero su apellido es López. Luego el libro geomecánico o el libro de Vallejo, que ese es para mí un libro resumido para un geólogo aplicado, el que quiera dedicarse a la geotecnia, que lo lea bien, va a ser su Biblia, lo va a aplicar en todo lado. Esos dos libros buenos. Tenemos otra consulta de Ronnie Navarro que nos indica cómo se mide el RQD en relaves si lo que se está perforando suelo compactado por la gravedad. ¿Cómo? No entendí. ¿El Compactado. quién es? ¿Cómo se llama, dices? A Ronnie. 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 Mira, Ronnie, en realidad RQD solamente se aplica en rocas, mi estimado. Nunca vas a aplicar en suelo, solamente rocas. Ahora, en un relave es suelo. Relave es molido. Ten en cuenta que es un mineral que ha estado procesado, chancado y lo han acumulado en una presa de relave, ¿no? En una presa de relave. Es acumulación. Y esa acumulación es una arena de playa, en otras palabras. Y ahí no vas a encontrar nada de RQD. Pero lo que yo les he mostrado al inicio es antes de hacer una presa de relave. Aquí. Esta es una imagen que les he mostrado antes, ¿no? Que esto es antes, o sea, antes de que se rellene. Antes de que se rellene, nosotros tenemos la morfología del terreno y nosotros vemos dónde vamos a perforar. Ahí sí, pues, ahí definitivamente perforaciones, porque es un terreno natural. Pero cuando ya se relave, esto va a estar lleno y va a estar compactado. Y ahí es solamente vas a encontrar, querer perforar, ponte de esta cota, vas a querer perforar, vas a encontrar pura arena. Ahí no hay RQD en superficie. Muchas gracias, ingeniera. Acá tenemos otra consulta de Fortunato Fernández. Dice, ¿Qué? buenos días, una consulta. ¿En qué caso se utiliza una broca, ya sea de menor o mayor pulgada y de menor a mayor diámetro? Ya, generalmente en geotecnia aplicamos un mejor dicho, una broca NQ, generalmente. HQ, mejor dicho, HQ y NQ. HQ, puedes hacerla la perforación, ponte hasta los 30, 40 metros. A veces, en presas de relave, que es donde yo he visto, no suele ingresar, o sea, cuando ya la presa de relave está construida, no suele ingresar el material fácilmente. Entonces, el perforista dice, ingeniera o ingeniero, está muy resistente, se puede romper la broca. Ya, cambiemos de broca, cambiemos de línea, se dice. Y ahí cambiamos a un NQ.
pero eso se puede hacer ya en los últimos metros, no desde el inicio, ¿ok? Más o menos de los 40, desde los 45, para llegar próximo a la roca, generalmente. Ahora, para un HW utilizas para revestimiento. Ponte que en una presa de relave, los 10 primeros metros, el material puede estar muy suelto. Entonces, al estar muy suelto, ¿qué necesitas? Necesitas una protección para que no se te obstruya la perforación. Entonces, por lo menos tienes que perforar con un HW hasta los 10 metros y luego continúas con el HQ y el NQ. Así. Acá Edison Juárez Humacayo tiene una consulta, pero no. Buenas tardes, ingeniera. Una consulta. Muchas gracias por su presentación. ¿Me escucha? Gracias. Te escucho. Adelante. El tema eso de lo que son la programación de las perforaciones, ¿no? Y si tendríamos el terreno, ¿no? Nos favorecería o inconvenientes al respecto. Usted, ¿no? En su experiencia, ¿qué reajustes haría en el tema de la programación de las perforaciones? Y también me gustaría saber respecto a como hizo de relaves, cuando se hace el diseño de la presa, también se debe hacer el camino, ¿no? Para cuando hay empresas que se dedican al transporte de esos relaves. Ya, vamos por partes, Edison. Primera pregunta. Repite la primera pregunta. Con respecto a lo que son las programaciones de perforaciones de diamantina, cuando tengamos inconvenientes en el terreno, ¿qué reajustes podríamos hacer, ¿no? Para cumplir con el programa de perforación? Ok, perfecto. Primero vamos con eso. Si tú ves de que el terreno no está accesible a esa plataforma, que tienes una pendiente muy fuerte y que para que hagan la plataforma se te va a complicar más días, tú comunicas directamente a la persona con la que estás coordinando y le dices, nos va a tomar más días, sí lo podemos hacer, pero nos va a tomar más días. O necesitamos otro tipo de máquina porque la máquina no es adecuada. Entonces, y la ubican ahí. Pero si ves de que un terreno está totalmente inaccesible, vas a necesitar hacerle un acceso para llegar al punto, es mejor decirle, lo ubicamos ahí o lo podemos mover. Entonces puedes ver alternativas de reubicación de perforación, ¿no? Ponte que sea esta la quebrada, lado derecho o lado izquierdo. ¿Dónde podemos ubicar? Ponte que tu punto esté en la media ladera. Entonces, si queremos información de media ladera, lo podemos ubicar un poquito más en esa misma línea, pero más abajo, más accesible. Entonces, lo ubicas. Si tú puedes sustentarlo desde ese punto de vista, nadie te va a decir que no. Lo aceptan. ¿Sí? La segunda pregunta. Quisiera saber un poco más con respecto a lo que son el tema de las empresas que se dedican al transporte del relave minero. ¿Qué criterios debemos tener para hacer, su vía, ¿no? ¿Qué se debe tomar en cuenta para el camino de esos, supongo, esos camiones que se dedican al transporte de esos relaves? O sea, tú dices los camiones que transportan el relave, ¿qué dimensiones tienen o cuántos cubos, algo así? Si me puedo comentar algo al respecto, quisiera saber. Mira, en realidad no estoy muy ligada a ese mundo, pero los camiones, lo que suelen hacer, por ejemplo, lo que yo observaba en Pahuaypite, primero el relave lo tienden como para que pierda la humedad en una planicie, ¿ya? Luego, para que no carguen con mucha agua, una máquina, un 326, me refiero a esas excavadoras, 326, 360, es la que tiende a levantar y cargarlo pues al camión, ¿no? Un camión de 20, 30, 40 cubos, dependiendo, y lo va trasladando. Para minimizar, cargar, como se dice, mayor volumen, hacen de que haya evaporación antes de, porque hay relaves donde suelen estar muy húmedos, muy saturados, entonces eso hace que aumente el volumen, pues, ¿no? Entonces, de esa forma es lo que controlan, de lo que yo he observado. Muchas gracias, ingeniero, y por su presentación también. Gracias, Edison. Gracias, Edison, por la consulta. Tenemos otra consulta de Donald Steven Tarqui Delgado. Nos dice felicidades por su exposición. ¿Nos podría compartir las conclusiones y recomendaciones a las que llegaron
con el estudio que participó en el caso de estudio de Relax, el dique de cola. Ya, que yo recuerde, esto lo hemos hecho ya el 2000, ya les voy a compartir, sí, no hay problema. Más o menos fue ¿qué año? El 2011, sí, 2011 que se construyó esa presa. Una de las recomendaciones fue de que, como se han podido ver, las perforaciones que les he mostrado, sus RMRs han ido bajando, ¿no? En superficie se veía un RMR de 66 y luego llegaron a un RMR de 50 y luego bajaron a un RMR de 42. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer acá? Tuvieron que hacer inyecciones de concreto. ¿Por qué? Porque la roca, en vez de mejorar, estaba yéndose pues bajando su resistencia. Entonces, para evitar de que haya filtraciones, se lanzó pues, se inyectó concreto. Entonces, eso fue en el primer dique, en el primer dique que les mostré. En la parte posterior también por seguridad lo hicieron, pero no tuvieron mayor problema. Hoy por hoy sé que está funcionando bien, no hay presencia de filtraciones. Eso fue uno de las conclusiones que se tuvo en esa zona, ¿no? Y aporte más que todo. Listo, ingeniera. Aquí tenemos otra consulta. Rommel Manuel Espinosa Ramírez va a activar su micro, para realizar su consulta. Buenos días, ingeniera, muchas gracias por la exposición, ha estado pues muy interesante. Mi consulta más va por el tema de los costos y los tiempos que demoran, por ejemplo, las perforaciones diamantinas en las exploraciones en minería. ¿Cuánto más o menos es el tiempo que nos toma en años, ¿no? Hacer las exploraciones con la diamantina y cómo deberíamos de manejar el tema de los costos, cómo podríamos optimizar el tema de los costos en lo que es la perforación diamantina. ¿Qué tal, Ronald? En realidad, mira, en perforaciones diamantinas es realmente uno de las investigaciones más costosas, no solamente en minería, sino también en el mundo de geotecnia. En geotecnia, lo que estamos haciendo para minimizar costos es aplicando la geofísica, aplicando mucho el tema de lo que es el ensayo de línea sísmica, más W y a veces ensayos MAN, ¿no? Hoy por hoy sé que también en minería están aplicando ello para minimizar, o sea, hacer grandes perforaciones de mayor profundidad, ¿no? O sea, lo están aplicando, sí, en algunas minas, no en todas. Es una manera de minimizar. Ponte que antes podían hacer 100, 200 metros de perforación. Entonces, al hacer primero la geofísica, ya más o menos tienen una idea de cómo se encuentra el material, ¿no? Y van disminuyendo ya sus profundidades, ¿no? Eso es lo que suelen hacer. Lo que también he estado conversando así con colegas en mina es de que antes de hacer pues, tu campaña de perforación, haces tu campaña de exploración superficial. Y la campaña de perforación superficial es pues netamente para detectar dónde está concentrada tu mineral, ¿no? Entonces, ya directamente ir a perforar a esas zonas, no a las que posiblemente encontremos perforación acá, sino irse de frente a la zona donde ya están seguros de que van a encontrar este mineral, apoyándose, como también les mencioné, con la geofísica. Esa es netamente ya interpretación geológica de campo con geofísica, ¿no? Y aplicas para la perforación. Eso sería netamente para minimizar longitudes en perforación. Gracias, Rommel, por tu consulta, ¿no? También quisiera Muchas gracias. Con gusto. También va Edwin Chambilla, también quiere hacer una consulta. Creo que va a activar su micro. Edwin, ¿estás ahí? Edwin. Justo ha dejado, pero no deja en el chat también. Acá está, ¿cuál es el criterio para elegir la serie de la broca? ¿En qué tipo de material? ¿Qué series de brocas existen? Mira, en realidad en las brocas hay variedad.
Las rocas, las brocas las vamos a utilizar de acuerdo a la dureza de la roca, ¿ya? Ahorita no tengo no recuerdo, no te puedo decir con precisión qué brocas, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es por la dureza. Si tú sabes que hay una roca granítica, pues tienes que aplicar la broca que tiene mayor presencia de las garritas, ¿no? Y presencia de esquirlas de diamante, ¿no? Que esa es la que vas a usar para la roca más dura. Ahora, una roca, ponte caliza, ya no vas a usar una broca nueva, puedes usar ya una broca de menor resistencia, o sea, que ya no lo has usado, pues, ¿no? Generalmente es eso, es saberla manejar, pero quien maneja directamente ello va a ser el perforista, no el ingeniero geólogo. La función del ingeniero geólogo es identificar la litología, el RMR, el RQD, la caracterización, interpretación, netamente eso. Eso es como ingenieros geólogos que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Pero por cultura, sí saber cuándo usarlas, dónde, sí, está bien. Tenemos una consulta de Edmundo Mamani Reyes, que nos dice: buenos días, ingeniera. ¿Cuáles son los parámetros a considerar en los ensayos de permeabilidad y cómo se debe considerar el tipo de roca para realizar el ensayo? ¿Qué tipos de aditivos se debe utilizar según los resultados? En los ensayos de Lujan y Lefranc. Los ensayos de permeabilidad. Mira, generalmente los ensayos de permeabilidad, Lefranc es netamente, acuérdense, para suelos. Lujan es netamente para rocas. Que sepan diferenciar ellos, genial. Pero a veces el ensayo Lefranc también lo puedes usar en una roca muy fracturada. ¿Por qué? Porque está comportándose casi como un suelo, ¿no? Entonces, saber dónde aplicarla, el ensayo, ¿no? El Lefranc puedes aplicar en suelos y en rocas fracturadas o muy fracturadas. El Lujan, netamente, en rocas de tipo 2, tipo 3, ¿no? Ahí. Pero hablando de tipo 4, ya aplicas la otra, el Lefranc. Generalmente ahí. ¿Qué tipo de aditivos se debe utilizar según los resultados? ¿Aditivos? ¿En qué? Ya. Mira, aditivos, como les había mencionado al inicio, aditivos no se aplica en geotecnia. En geotecnia no aplicas ningún aditivo. ¿Por qué? Porque alteras, porque vas a hacer ensayo de permeabilidad. Un aditivo, ¿qué hace? Es como un ligante. Les he dicho que usan la bentonita. Y la bentonita generalmente lo aplican en minería subterránea, que es lo que yo he visto. También en superficial, también en pozos petroleros aplican la bentonita, ¿ya? Pero para geotecnia, ningún aditivo, es agua limpia. Eso es lo que se aplica. Para los ensayos que les acabo de mencionar, el Lujan y Lefranc. Justo Edmundo me generó una suspicacia, por ejemplo, para colocar los packer o obturadores para hacer los ensayos de Lujan, Lefranc, unos obturadores, ¿no? Unos globitos que se hinchan, pero justo nos mostró una imagen de los testigos de perforación. Obviamente encontramos que son duros, otros que están fracturados. ¿Y en qué esos obturadores, cuál es el criterio, digamos, para colocarlo, ¿no? ¿En qué tramo, o a qué distancia, o cerca el contacto entre lo que es duro y lo que es frágil? ¿Cómo se realiza? Perfecto. Mira, generalmente los ensayos de Lujan se suelen usar a cierta profundidad. A veces te dicen que hagas cada 3, cada 5 metros. Como yo les he dicho, dependiendo de la obra. Generalmente ensayos de permeabilidad las usan para presas de relave por temas de filtración. En un puente, en perforaciones diamantinas, para un puente, pues no lo van a realizar, ¿ya? Ahora, lo que dice tu compañero, ¿en qué tramos colocarlo? Si te dicen colocar a 3 metros, tienes que ver tu RQD. ¿Cómo está tu RQD en ese tramo antes de? ¿No? Porque vas a perforar, ponte a los 5 metros. Tu ensayo lo vas a hacer
a los 4 metros. Entonces tienes que verificar cómo está tu RQD en esos primeros 5 metros. Y ahí te vas a dar cuenta dónde vas a colocar tu paca. No vas a poner en una zona donde se encuentra tu roca muy fracturada. Ten en cuenta lo que les he mencionado hace un momento. Cuando la roca está muy fracturada ya no se aplica el Lujon, se aplica el Lefranc. ¿Sí? Eso es lo que se tiene que tener en cuenta. Muchas gracias. Acá tenemos otras consultas de Ronnie Navarro también. ¿Podría explicarnos qué son los ángulos alfa y el ángulo beta? ¿Cómo se miden y cuál es su utilidad? Es un poco un detalle, ¿no? Generalmente, eso viene a ser la dirección de buzamiento y buzamiento de la discontinuidad dentro de la perforación diamantina, ¿no? Con la que vamos a medir en qué dirección está la discontinuidad. ¿Cómo vamos a medir? Ya les he dicho que eso lo podemos medir con unos ábacos, podemos medir con el protractor. Ahora hay distintos equipos con los que nos apoyamos para leer. Es como leer el ángulo, ¿no? El ángulo. Ponte que te da tu discontinuidad acá. Aquí tienes tu protractor o tienes el que nos ayuda a medir. Tú con esto vas a darle el ángulo, ¿no? El ángulo y ahí vas a tener la lectura, ¿no? Que es el que nos permite dar lectura ahí. Tenemos hay una consulta de Alex Galindo Salas. La consulta es si solo se usa agua, ¿se usa algún aditivo para regular el pH? Claro, el pH. O se usa agua que no tiene relevancia en las condiciones químicas del agua. Ya, miren, generalmente para perforaciones diamantinas es usar agua natural, agua de quebrada, que tiene que estar filtrada. No vas a no usar pues con lodo, ¿no? Agua con, a veces hay ríos que pues están muy cargados, muy cargados, entonces la bomba que va a extraer el agua tiene ahí como un check, ¿no? Una válvula check que hace de que no jale los sedimentos, sino más agua natural, más limpia. Entonces, esa agua es la que se tiene que usar, ¿no? Ahora, del pH, eso no vas a usar agua de relave, eso tampoco, pues, ¿no? Para perforar agua de relave no se usa, tiene que ser agua natural, limpia. Justo también reforzando lo que mencionó Saúl, si yo estaba viendo, así, digamos, ¿qué tal en la parte superficial, digamos, hay roca sedimentaria, ¿no? Caliza, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Voy más profundo con la diamantina y voy encontrando un ambiente, digamos, ígneo, que es ya más ácido, entonces quizá el agua que estoy colocando a más profundidad va a ir interactuando, ¿no? Con esa agua que es ácida y por ahí regular, ¿no? El pH, ¿no? Algo así lo estaba entendiendo, ¿no? Mira, mira, de lo que yo he podido ver en planes de cierre de mina, las aguas ácidas se dan a largo plazo, no se dan de inmediato. ¿Y de qué se dan? Se dan en las rocas, mejor dicho, se dan en las piritas, en todo lo que son sulfuros. Estas cuando entran en contacto y están saturadas, van a tener una reacción. Y esa reacción genera el óxido, y esa genera lagunas inmensas que he visto, sin mentirles, de óxido. Pero eso es cuando está saturado, eso es cuando tienes contacto con el oxígeno, el agua y el mineral. Entonces, ahí hay mayor impacto. En cambio, cuando estás haciendo la perforación, ahí no estás generando pues no estás generando un impacto, ¿no? Ahí estás cortando, es como cortar, como estarías cortando una torta, ¿no? Pero en este caso, pues perforando, ¿no? Ingresas y es un periodo, es un periodo de, ponte, más de 40 días, ¿no? O sea, eso es un momento. Claro, tienes razón en esta parte, ¿no? Esos fenómenos son un poco... La interacción del agua con la roca también va a tener un tiempo para que se forme un ácido. Hay una reacción, claro. Que no solamente es el agua, también es el oxígeno, ¿no? Tienen que ver eso. O sea, y eso es lo que se ve en superficie, no lo ves dentro. Dentro solamente estás ahí ingresando el agua, presión, y perforas, y hay retorno. Y te vas a dar cuenta, si hay casos durante la perforación, entre las discontinuidades puedes encontrar óxido, de hecho que ahí vas a tener una coloración en superficie pues de color rojo, color amarillo, ¿no? Pero ya eso ha sido causado por periodos anteriores, ¿no? No que estás impactando tú con la perforación. Claro.
Tenemos, gracias Saúl por la consulta, ¿no? Tenemos otra consulta de José Carlos Guerrero Suárez, ¿no? Nos indica cómo determinó si realizó un ensayo de carga puntual o USS para determinar la resistencia de la roca mediante los testigos. Sacas una muestra de testigo, tamaño después de 10 centímetros, y esa se lleva al laboratorio para someterle al ensayo de carga puntual o compresión simple. Con eso obtienes el valor de la resistencia. Muy bien, mira. Tiene que ser mínimo 5 testigos, porque para sacar un promedio, no solamente con una sola muestra, eso no, tiene que ser mínimo 5. A 5 testigos que se envían al laboratorio. Pero a veces también cuando se ejecuta en laboratorio, a veces pasan X cosas que a veces no lo muestrean bien, creo que cuando colocan el testigo y le aplican la carga, tienen que tener una forma de romper, ¿no? Cuando no rompe, entonces ese ensayo se anula. Entonces ya tendríamos menos datos. Sí. Tenemos otra consulta de señor, se ha puesto XYZ. Nos indica qué software o programa se usa más común en geotecnia para tratar los datos en geotecnia y en el diseño de un talud. Estamos ya hablando de otro tema. Sí, o sea, Mira, este es otro tema que podríamos hablar más adelante. Pero si queremos hablar en programas en perforaciones, es el logplot. Si queremos hablar en programas en estabilidad de taludes, hay el rocksign, el slide, el face, y si queremos hablar con otros programas, también el geoslop, y hay, ¿qué más? Esos son 3, y GeoStudio 5, que ese es otro programa. Son esos los que pueden aplicar para taludes. Continuamos ya con la penúltima pregunta. Ya. Irene, un interrogatorio. La selección de las rocas se realiza según la escala de dureza de Mohs y los parámetros. La selección de las rocas se realiza según la escala de dureza de Mohs y los parámetros de la perforación son RPM, revoluciones por minuto, ¿no? Presión sobre la broca y caudal de agua. No lo entiendo. Irene, no sé si podrías activar tu micro para detallar un poco la pregunta. Irene, ¿estás? Irene. Ya salí, ¿no? Ay, sí, ya salí. Bueno. Mira, de lo que yo les mencioné, netamente la resistencia, o mejor dicho, las brocas las vas adecuando de acuerdo al tipo de roca que vas a encontrar. Claro que tomas en cuenta la escala de Mohs de los minerales que tienes en cada roca, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello vas a usar. Como les dije, una broca nueva tienes que usar para una roca intrusiva. Y una broca usada, ¿no? Puedes usar para una roca sedimentaria, ¿no? Que eso es lo que puedes hacer, ¿no? Netamente. Tomando en cuenta, sí, lo que es la escala de Mohs, ¿no? Las resistencias, las durezas de cada mineral que tenemos y que conforma cada tipo de rocas. Tenemos una consulta de William Lidisi, que dice: ingeniera, excelente ponencia. En referencia al ensayo Luyo, ¿a qué presiones máximos se debe trabajar en los distintos estadios? ¿Este parámetro está relacionado a algo? Por ejemplo, la profundidad, tipo de roca. Así es. Generalmente el Luyón depende, como les dije, del RQD. Cuando tu roca se encuentra más fracturada, pues le vas a poner menos presión. Cuando tu roca está un poco más, mejor dicho, la roca tiene un RQD, vamos a hablar con valores mejor. Si tiene un RQD de 20, no, pues no le vas a poner una presión alta, ¿no? Pues si tiene un RQD de 70, 80, ahí sí le pones la presión más alta. Eso va a variar,
Pues es muy importante hacer un buen RQD, hacer tu evaluación, para saber en qué tramos va a aplicar y a qué presiones. Y ahí tú lo manejas, qué presión le vas a dar, pero tomando en cuenta el RQD. Muchas gracias. Pasamos a la última pregunta, ¿no? De Juan Rodríguez. ¿Ok? Mira, Daisy, muy buena ponencia. ¿Cuál Gracias. es el costo actual? ¿Cuál es el costo actual por metro de perforación? Y otra indica si hay software con el Televiewer para el cálculo de parámetros estructurales en el logueo geotécnico. Televiewer. Sí, mira, el costo por metro lineal varía. Ahora último, estábamos haciendo nosotros perforaciones, está a $120 el metro lineal, ¿ya? En roca. En suelo, 100, en algunos te cobran 100, otros 110, ¿no? Varía ahí el metro lineal. Ahora, ¿cuál es la otra pregunta que me dices? Si hay softwares como el Televiewer para claro. el cálculo de parámetros estructurales. Sí, el review en realidad es una buena herramienta que muy pocos lo utilizan, que sí nos ayuda en la parte estructural para ver el tema de las discontinuidades. Es una herramienta que apoya, ¿no? Que es netamente como una cámara fotográfica que va ingresando y va afirmando cómo se encuentra, que te ayuda a tener una mejor correlación con respecto a tus discontinuidades que vas tomando. Claro, sería como un repase, ¿no? Porque también como estamos evaluando los testigos de perforación, Sí. el reviewer ya podría para darle más validez o también para contrastar con lo que hemos hecho con los testigos, ¿sí? Sería interesante. Justo ya, la verdad que vi muchas preguntas. Sí. Interrogatorio. Muy bien, más bien mucho gusto, más bien gracias por su participación, por estar presentes acá. Será pues hasta otra oportunidad. Ya veremos coordinando contigo, con Bill, con Branch, coordinaremos futuros cursos, futuras charlas. De mi parte no hay inconveniente. Nos organizamos, ¿ok? Sí, ante todo, de parte de ACG, de la Universidad Nacional del Altiplano, agradecerle, ¿no? Por la magnífica presentación y también por toda esa experiencia, por compartir su experiencia en campo, ¿no? Que yo sé que nos va a ser muy útil, ¿no? Siempre es bueno saber esos criterios, ¿no? Y, claro que sí. bueno, y gracias por... Rubro, gracias, Bill. En realidad, y es un rubro que tiene acogida, muy pocos geólogos lo aplican, y también sería un buen rubro para los que están egresando, para los muchachos que están en plena formación, ¿no? Y ver qué es, cómo enfocarse, qué hacer. Que esto lo aplican en toda área. Ya les he dicho, en petróleos, en minería y en geotecnia. Así que vean como otra alternativa, otra especialización. Y no solamente es perforar, también es hacer instrumentación que es para ver niveles freáticos, ¿no? Y otras que es para hacer controles, monitoreos geotécnicos cuando hay problemas de grandes derrumbes, se hacen instalaciones inclinométricas, ¿no? Que es otro mundo. O sea, véanlo como una alternativa, indaguen más, revisen bibliografía, tienen bastante información por internet, así que también es una gran ayuda para seguir proyectándonos y seguir creciendo como profesionales y formándonos cada vez como mejores ingenieros geólogos. Sí, tiene mucha razón, ¿no? En esa parte. Es todo un campo nuevo y también hay muchas cosas también que estamos por descubrir, ¿no? Damos por concluido la ponencia. Ante todo, gracias, ingeniera, gracias a los asistentes por la participación, por las preguntas y también por la paciencia, ¿no? Que hemos dedicado nosotros. Indicarles también a las 1 tenemos una ponencia magistral sobre el tema de salud, seguridad en tiempos de COVID-19, ¿no? Están cordialmente invitados. Muchas gracias y hasta pronto. Cuida, señora. Muchas gracias, cuídense, que tengan una linda tarde. Bendiciones. Hasta pronto. Ok.